muchas gracias a las colegas y el colega de Argentina por estar acá y ayudarnos a transitar esto, que también nosotros tenemos un montón de cosas para hacer. Mi nombre es Florencia Forrisi. Les pido disculpas en general por estar compartiendo el aire conmigo en este momento, que no estoy en el mejor momento de salud. Así que, bueno, perdón por eso y por el tono de voz que va a ser un poco complicado. Agradezco la invitación de trabajar en este tema. Para mí fue un desafío pensar qué cosas habían y qué cosas faltan, que seguro que la lista de las cosas que faltan en este tema en Uruguay es mucho más larga de las cosas que hay. Y además significó empezar a trabajar a la interna del ministerio en pensar cómo se puede avanzar desde lo normativo y desde la política pública. Hay un recorrido previo en salud y diversidad, sobre todo que ha sido enfocado en personas adultas o adolescentes, pero ya más bien jóvenes y adultos. Y hay todo un trabajo por hacer en las puntas de la vida, en la infancia y adolescencia y con personas adultas mayores. Ahí falta un montón de trabajo para hacer, no es que nos falte en los otros momentos de la vida, pero seguro que es donde tenemos que empezar a enfocar también, pues, tendemos a ser como adultos céntricos en general en los abordajes que hacemos. Me alegra una de las, yo como más o menos armé bueno, qué cosas tenemos y qué cosas nos faltan en este tema. Y una de las cosas que tenemos y que me alegra es que hayan varias personas acá representando lo que tenemos, es personas e incluso equipos que han tenido la sensibilidad de trabajar este tema y de abordarlo con las herramientas que tenían y con las cosas que tenían para trabajar, el tema de infancia y adolescencia y diversidad sexual en general. Y es un poco retomando lo que decía Valeria. Acá hay mucho para aprender y mucho para aprender desde una forma autodidacta, porque tampoco hay mucha elaboración de contenido sobre este tema. Y lo importante es tener ganas de trabajarlo y trabajarlo prestando atención, prestando el oído y demás. Y eso es el comienzo, y es buenísimo que hayan personas acá que han tenido por lo menos esa sensibilidad inicial de querer trabajar este tema y de querer profundizar y generar conocimiento sobre este tema y demás. Eso es un gran capital que tenemos y que tenemos que ampliar, pero que ya desde Uruguay tenemos como una buena base de personas interesadas en abordar la temática de infancia y adolescencia, transversalizando diversidad sexual también. Y hay algunas cosas que son como más de la política y de cosas que se han podido incluir o no. Siempre que empezamos a trabajar este tema de diversidad sexual y salud con los equipos de espacios adolescentes, una cosa que nos decían de manera recurrente es, bueno, nosotros ya incorporamos lo de preguntar si tenés novio o novia, que yo siempre voy a insistir en que fue un error, que dice tenés novio o novio en la hoja ZIP para que uno vea si hay un varón le pregunta novia y si hay una nena le pregunte novio, pero en realidad funcionó maravillosamente para que las personas abrieran esa posibilidad y preguntaran a adolescentes, mujeres y varones por igual, tenés novio o novia. Eso, aunque incidental, estoy segura, ha funcionado como para que los equipos de espacio adolescentes siempre tengan una apertura un poco mayor a la del resto de los equipos en trabajar este tema y por lo menos preguntar alguna cosa. Más adelante, entonces, en ese trabajo, porque ya estaba esto avanzado, se pudo muy recientemente incluir en las guías de adolescencia que están siendo trabajadas y en el carnet de adolescentes algunas pautas sobre atención en diversidad sexual, como por ejemplo la inclusión en los carnets de adolescentes de el nombre social, la posibilidad de elegir el nombre social. Antes de venir para acá yo hablaba con las compañeras del Ministerio de Infancia y Adolescencia, por ejemplo, de lo que fue el caso Luana y del tema de una niña de 6 años cambiando su nombre y sexo registral. Y lo que surge primero es la resistencia, ay, tan chica. Y bueno, si nosotros pudiéramos asegurar que niños, niñas y adolescentes transitaran por todo lo que tiene que ver con el proceso educativo y la atención en salud, sin sufrir discriminación por esta cosa tan sencilla como que en la cédula aparece un nombre con el que la persona no se identifica, capaz que no sería necesario cambiar el nombre y sexo registral. Pero como eso se reitera de manera sistemática, y no, yo te voy a decir así porque esto es lo que dice en la cédula y demás, entonces se hacen necesarias algunas cosas como la adecuación de los documentos. Y qué importante que es porque por lo menos en el carnet de adolescencia aparezca una referencia al nombre con el que la persona quiere ser llamado. Eso es una cosa
pequeña, pero en la que podemos seguir trabajando y trabajar en otras partes, no solamente con adolescentes, sino con la población en general. En base a eso también, nosotros tenemos actualmente lanzada el año pasado una aplicación para adolescentes de sexualidad y de derechos y demás, en la que se está tratando también de incluir la temática diversidad sexual, que está buenísimo. Es una posibilidad de que una herramienta que usan niños, niñas y adolescentes, que fue creada por el Estado, tenga una visión desde este tema, que no es una cosa que ha estado muy presente anteriormente. En general, cuando se habla de diversidad sexual desde, por ejemplo, desde la salud, ha estado muy vinculado, sin querer, ¿no? Sin querer hacerlo por maldad, por ejemplo, a temas vinculados al VIH, y a las infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en estos temas entendieron que era importante trabajar diversidad sexual e infecciones de transmisión sexual, pero sin quererlo probablemente terminaron estigmatizando a una población que ya estaba, ¿no? No necesitábamos ser más estigmatizados, pero además abonando la posibilidad de que se siga pensando, bueno, lo único que hay en salud para trabajar sobre diversidad sexual es sobre infecciones de transmisión sexual y particularmente VIH, que no es la realidad. Entonces tenemos eso que está bueno, que es y que es algo también a imitar, que desde todo el Ministerio de Salud, esto lo que traían ustedes de la atención en particular a enfermedades crónicas no transmisibles, como puede ser el cáncer, que se vaya permeando la perspectiva de diversidad sexual a la hora de hacer la comunicación desde el Estado, desde los ministerios, desde todos lados. Sobre todo, en particular, que es lo que me compete el Ministerio de Salud, que muchas veces peca de mostrar solo algunas imágenes, en general en salud, no solamente desde el Ministerio, vinculadas a lo materno-infantil, pero a lo materno-infantil heterosexual. Bueno, tenemos una ley de identidad de género que por lo menos nos consagra, que no es menor en realidad, el derecho a la identidad de género. Y que sin nombrar a niños, niñas y adolescentes, deja la puerta abierta a que puedan acceder, sobre todo adolescentes, en base al principio de autonomía progresiva, al cambio de nombre y sexo registral. Yo digo esto y suena como tan poco, pero, por ejemplo, en Chile están discutiendo ahora una ley de cambio de nombre y sexo registral o de identidad de género, o lo que sea, poniendo específicamente que niños, niñas y adolescentes no pueden acceder. Entonces uno dice, acá se trató de no decir nada para que existiera la posibilidad. Estamos hablando de 2009 cuando se vota esta ley, que es anterior a la ley maravillosa que tiene en Argentina, mucho más flexible, mucho más amplia y abarcativa. Estamos hablando de una ley de 2009 que termina siendo más avanzada de otras leyes que se están discutiendo hoy mismo en nuestra región, poniendo específicamente, bueno, a ustedes no. Esto es para personas adultas, niños, niñas y adolescentes no. Entonces tenemos esa ley que por lo menos nos da la posibilidad de que la identidad de género pueda ser considerada un derecho, que esto es importante, debería ser importante, por ejemplo, también en el vínculo con instituciones del Estado que brindan servicios a niños, niñas y adolescentes, tendrían que poder respetar el derecho a ser llamados y llamadas como esas personas sientan, porque es su derecho la identidad de género como concepto. Una cosa que sabemos que hoy en día todavía no sucede. Tenemos la guía de hormonización, en la que una vez más es poco el avance que hay en adolescencia. La veo a Luciana ahí, nuestra pasante de endocrinología por la unidad docente asistencial de Samoa. Hay un montón de cosas para trabajar en lo que respecta en específico a adolescencia, en lo que tiene que ver con el retraso de la pubertad y todo ese proceso previo a la hormonización, que igual me encantó lo que decía Valeria, de tender a que no sea necesario, a que las personas, independientemente de los genitales con los que hayan sido asignados en el momento del nacimiento, puedan sentirse cómodas con ese cuerpo que les tocó y no necesitemos ninguna persona adecuar el cuerpo a lo que es el estándar cultural que nos requiere la sociedad en la que vivimos. Me encantó ese concepto, pero igual, para las personas que sí lo requieren, porque es muy, por varios motivos, ¿no? Porque hay personas que lo quieren porque sí y otras personas que a veces sienten la presión y la internalizan y demás. Pero bueno, está buenísimo que esté disponible la posibilidad de hacer todo ese proceso. Sabemos que algunos servicios lo hacen de manera autodidacta, como quien
dice, no es tan autodidacta, porque hay guías internacionales que muestran cómo hacerlo, pero que hay servicios que lo han hecho porque han tenido la demanda y porque la demanda ha dado lugar a que pensaran cómo poder hacer esa posibilidad, pero hay que tratar de sistematizar esas experiencias. Y, bueno, más recientemente, también todavía en proceso, los cambios en el certificado de nacido vivo. Hay una cosa que sucede cuando los niños y niñas nacen en Uruguay, y es que el equipo que trajo a ese recién nacido al mundo hace un certificado de nacido vivo. Encantador el nombre, ¿no? Pero bueno, o sea, se llama así. Se llama así en varios países, además, o sea que hace otros de nacido muerto, me da cota Valeria. Claro. Ahí está, el nacido vivo de última es más feliz. Y bueno, lo que se trató fue de incorporar dos cosas. Una es la posibilidad, que es real desde la sanción de la ley de reproducción asistida, incluyendo a parejas de mujeres, de que un niño o niña recién nacido tenga dos mamás en el momento del nacimiento y que se tomen los datos de las dos mamás. Eso después se utiliza para hablar, o sea, cuando hablamos de determinación social de la salud y demás, hablamos de en qué entorno se desarrollan los niños en Uruguay. Bueno, eso es importante para el ministerio para saberlo, y entonces es importante recabar los datos desde el momento en que ese niño o niña nace. Esto es una cosa. Y otra cosa que fue como una lucha incorporar y que no se pudo incorporar el certificado de función, es que dentro de la variable sexo aparezca indeterminado como una posibilidad. Esto es toda una discusión y justo se terminaron los minutos cuando empezaba Valeria a hablar de esto, y es todo un camino que tenemos para recorrer, sobre todo en Uruguay, donde este tema de la intersexualidad está totalmente no tratado. Cuando se aborda con hermetismo entre familia, equipo de salud que atendió ese embarazo o ese parto, y como que no sale. Realmente desconocemos qué es lo que sucede. Lo hablaba con el equipo de infancia, les decía, del Ministerio de Salud antes de venir para acá, y hay un desconocimiento sobre esto. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en el Ministerio de Salud de Chile y me comentaban que debido a una cosa que nosotros no tenemos, que es denuncias en cortes internacionales hechas por familiares y personas intersexuales, han logrado tener una circular en la que se prohíben las intervenciones en personas intersex cuando no hay riesgo vital que lo justifique. ¿Ah? Ellas empezaron haciendo eso, tienen un protocolo de actuación en base a eso y demás, que es una cosa interesante como para tener en cuenta que sucede en la región. O sea, que en Uruguay tenemos el no conocimiento de esto. Yo miraba las estimaciones que hacen ellos poblacionales, y nosotros tendríamos que más o menos entre 4 y 12 personas nacerían. Todo esto es muy condicional, porque no tenemos datos realmente, con genitales ambiguos en el momento del nacimiento, que también hay toda una discusión de que hay personas intersexuales que no se detectan en el momento del nacimiento, ¿no? Entonces, ni siquiera podemos saber, pero serían como 4 y 12. Y bueno, qué interesante que es empezar a trabajar este tema, y capaz que esto sirve como un primer puntapié, la posibilidad de anotarlo en el momento del certificado de nacido vivo. Vamos a ver si efectivamente las personas que atienden ese parto lo registran o no. Ya veremos, pero bueno, es interesante como para tener, para visibilizar que existe esta posibilidad. Aunque nadie lo use, ya el hecho de que esté visible esta posibilidad es un avance en sí. Y bueno, después tenemos, que es como la discusión de la semana, del mes y del año, una ley de educación en la que se incluye la educación sexual en todos en la educación en general, desde que comienza hasta que uno sale de ella. Y todo lo que se necesita o sea, todo el consenso que hay en cuanto a qué es necesaria y todas las dificultades que hay en la implementación real y concreta de esa ley y de la educación sexual en particular en el sistema educativo formal. Y entonces empezamos, esto más o menos como, porque tenemos que tener en cuenta los enfoques que hay en niños, niñas y adolescentes, que es niños, niñas y adolescentes LGBTI y diversidad sexual, si no queremos encasillar en una sigla en particular, y niños, niñas y adolescentes que nacen en familias donde sus padres son LGBTI, ¿no? O sea, padres, madres,
etcétera, son LGBTI o familiares. Entonces son como esos dos los enfoques y las cosas que tenemos para trabajar en estos temas que falta un montón. Falta entonces sensibilizar y formar más a muchos más equipos, tanto de salud como en el sistema educativo, por esto que pasa, ¿no? De que también, a ver, la exclusión peor que puede vivir un niño, niña o adolescente es en su propia casa, eso sin lugar a duda, pero tampoco colabora que se replique esa exclusión en los sistemas formales de educación y salud. Entonces falta, y tenemos que trabajar en formación en este tema, en esos equipos. De hecho, yo no voy a poder quedarme esta tarde con ustedes, aunque realmente quisiera, porque esta tarde empezamos, nosotros hacemos todos los años cursos de formación permanente y materias optativas de salud y diversidad sexual, tanto para profesionales de la salud como para estudiantes, y este día, hoy, de tarde, empezamos la materia optativa para estudiantes, o sea que realmente no los voy a poder acompañar esta tarde. Algunas igual los voy a ver mañana, pero falta eso, falta sensibilizar y formar, falta que la gente se empodere de estas formaciones y sensibilizaciones que adquiere y las multiplique lo más posible, porque en realidad con un solo equipo es imposible llegar a todo el país y demás. Falta mejorar en leyes antidiscriminación, por ejemplo, la ley antidiscriminación que tenemos actualmente necesita ser arreglada para que, por ejemplo, cuando sucede que personas que están en las instituciones formales, valiéndose de ese poder que les da estar en esa institución, violentan, discriminan personas por el motivo que sea, pero en particular lo que estamos hablando hoy, por su orientación sexual, su identidad de género, su expresión de género, puedan existir sanciones correlativas a eso y pueda existir por lo menos la oportunidad de hacer algo capaz de generar un aprendizaje en base a eso, de obligar a que esa persona vaya a un curso, etcétera. Eso nos falta en la ley actual, en un montón de temas, pero en particular lo que estamos hablando hoy de infancia y adolescencia y demás, por ejemplo, en sistemas formales, es algo necesario. Y falta mejorar en la ley de identidad de género. En este momento en el Parlamento está en discusión una ley integral trans que mejora algunas de estas cosas y amplía un montón la visión de lo que fue la primera ley de identidad de género, que saben que, por ejemplo, de acuerdo a los datos del censo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social el año pasado, solamente 20% de las personas trans lograron el cambio de nombre y sexo registral. Entonces es una ley que es básicamente sobre cambio de nombre y sexo registral y solamente 20% logra el cambio de nombre y sexo registral, hay que trabajar en esta ley. Bueno, mejorar y avanzar entonces en los procesos de transición que tienen que ver con la medicina, como puede ser hormonización y demás, en aquellos adolescentes que lo requieran, en aquellas personas que lo requieran. Incorporar cambios en el lenguaje inclusivo y transversalizar la idea de diversidad sexual y de género y demás en un montón de materiales que maneja, por ejemplo, el Ministerio de Salud o el Estado en general, como puede ser, por ejemplo, los carnets de niños y niñas, y, por ejemplo, ir hacia carnets familiares o cosas, diferentes. Me encantó esto que traían ustedes de hacer como, de generar protocolos y demás en base a este tema, que es algo que estaría buenísimo compartir y en lo que tenemos que trabajar nosotros también. Más allá de la inclusión, entonces, de la intersexualidad en el certificado de nacido vivo, falta generar mucho más política pública sobre ese tema y por lo menos empezar a visibilizar más masivamente este tema. Y en general, en todo lo que falta es generar conocimiento, y el conocimiento se genera desde prácticas específicas que se estén realizando en tal lugar y sistematizarlas y demás, como desde esto, de la incorporación en los sistemas que ya tenemos de recolección de datos sobre la población, la incorporación de estas variables para nosotros no tener que estar todo el tiempo ir haciendo un censo específico sobre tal población, sino ya tener esos datos que nos lleguen desde el propio Estado, desde los mecanismos que tenemos para ya conocer un montón de cosas sobre la población, conocer un poquito más sobre estos temas. Yo realmente no tengo mucho más para decir y estoy justo en el tiempo, así que